Hermanos, estoy pensando sobre un tema que hay un himno en inglés que dice así: mi padre lo planeó todo. Pero Dios, en cuanto a si somos nacidos de nuevo, desde antes de la fundación de la tierra, imagínense, antes que existía un linaje suyo, antes que existía Adán y Eva, Dios tuvo a usted y a mí en su corazón y en su gran mente. Él es todopoderoso, Él tiene todo adentro de Él y alrededor de Él. Y entonces Él planeó mi vida. Ahora, ustedes conocen capítulo 3 de San Juan. El encuentro de Nicodemo, el príncipe judío, el rabí que vino y saludó a Cristo como rabí y maestro, ¿verdad? Halagándole, diciéndole, pues bien sabemos que un hombre tiene que ser de Dios, que hacen los milagros que tú haces. Pero Cristo, note, no recibió sus alabanzas. Y déjeme decirle, la alabanza de un pagano religioso o un pagano inmoral, un pagano guerrero o lo que sea, el Señor, Él no está lisonjeado por la alabanza de un hombre que ignora a su hijo y le considera nada más un rabí o un maestro. Y enseguida Cristo le dijo: de cierto, le digo, Nicodemo, si no nacieres de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Tú has leído, tú has estudiado esto. Y luego él puso como un ignorante. Él dijo, pues ¿cómo puedo yo, siendo un hombre viejo, volver a entrar en el vientre de mi madre y renacer? Porque él entendía la palabra nacer de nuevo. Yo les he dicho, los judíos siempre hablaban a los gentiles y les dijeron, si van a venir al judaísmo, tiene que nacer de nuevo. Es lo que ellos predicaron. Entonces él estaba poniendo un pretexto. Él no estaba sorprendido con estas palabras. Y así es el hombre, siempre pone pretextos, ideas, imaginaciones y excusas suyas delante de Dios por ser religioso y no nacido de nuevo. Y Cristo ignoró, ¿verdad?, su pregunta, ni la contestó. Él no era descortés. Él estaba queriendo llegar al punto con Nicodemo. Y déjeme decirle, el Señor quiere llegar al punto con usted, porque la eternidad es un tiempo eterno. Y si tú crees que tú eres nacido y no has nacido de nuevo, tú vas al infierno, completamente separado de Dios eternamente. Esta es una pregunta, esta es una cosa que tú debes saber, que tú debes tener las pruebas en su propia vida, que yo he nacido de nuevo. Hay muchos predicadores, evangelistas, profetas, pastores, doctores, que no han nacido de nuevo. No conocen a Cristo en el nuevo nacimiento, ¿verdad? Y Cristo volvió a decirle, Nicodemo, de cierto, mire, 2 veces el Señor enfatizando, tratando de hacer hincapié de la importancia de nacer otra vez. Si no nacieres de agua y del Espíritu, ni puedes ver ni entrar en el reino de Dios. Tú siendo príncipe entre los judíos, teólogo, conociendo la ley de Moisés, tú vas a pasar la eternidad separado de Dios en el lago de fuego que quemo con azufre, que es la segunda muerte. Él no dijo estas palabras, pero Nicodemo supo todas estas cosas.
Y a lo mejor vino por curiosidad de lo que había oído, o tal vez él vio algunos milagros que Cristo había hecho. Y este asunto de nacer de nuevo, como digo, no es nuevo con usted. Los de ustedes que han estado en la iglesia desde su niñez o su juventud han oído una vez y otra vez y otra vez nacer de nuevo. No es unas palabras diferentes o nuevas para usted. Pero tú, con el milagro, naciste la primera vez de su madre, de su padre, de los lomos de él, del vientre de ella, de dos semillas que se juntó y formó una criatura, un embrión, y luego, a la hora correcta, nació. Y todos ustedes, es obvio, vivieron. Aquí nadie murió en su primer nacimiento. Era un milagro. Tú no tuviste nada que ver. Tú no dijiste en el vientre de tu madre, yo quiero ser varón, o yo quiero ser mujer, o yo quiero nacer de Ruth y Leroy Lawrence. Yo no tuve nada, absolutamente nada que ver con mi primer nacimiento. Pero como Adán, que Dios formó del polvo de la tierra, Dios estuvo presente en el nacimiento tuyo y el nacimiento mío, el primero. La Biblia dice claramente, tú recuerdas la cita, déjeme leerlo. Formó pues Jehová Dios al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida. Esto sucedió con usted. Si él no hubiera estado presente para soplar en su nariz, usted hubiera muerto como muchos mueren en el nacimiento, o unos días después, o un año después, o 6 meses después, pero no usted. Dios estuvo ahí y cuando usted salió, yo recuerdo, yo estuve en la presencia de todos los 9 nacimientos de mis 5 varones y 4 mujeres. Y yo le vi, yo recuerdo la segunda en particular, cuando la esposa de mi pastor, ella era partera, y yo estudié un poco también en su libro de ella para ayudarle. Yo le voy a ayudar, hermana Elena. Y yo había anunciado en toda la iglesia que iba a ser otro varón. El primogénito era varón. Dios me dio su nombre, Esteban Marcos. Y el segundo yo dijo es Isaac. ¿Verdad? Isaac Daniel. Entonces, cuando ya llegó el niño, la hermana lo sacó, cortó, yo le di, ¿verdad?, la navaja para cortar y amarrar bien, y ella hizo todo, pero no había ningún movimiento de la criatura. Le dije a la hermana, ¿está muerta? No, no está muerta. Le agarró, la levantó y le tocó en su nalga, y al rato empezó a llorar y gritar como hacen los niños. No era porque ella le tocaba en su nalga, era porque Dios vino y le hizo una alma viviente, como la Biblia dice. Y fue el hombre una alma viviente, y fue la niña una alma viviente. Y llegó el hermano a la puerta en ese momento y dijo, hermano David, ¿nació su niña? Y yo le dije, no, hermano, es niño. Y la hermana dijo, no, hermano, es niña. ¿Verdad? Para humillarme de mi orgullo, ¿verdad? De tener una palabra de Dios. Dios me quiso humillar, ¿verdad? Y manifestar que Él es Él. Y el hermano dijo, mi pastor dijo, su nombre es Elizabeth Dorcas, hermano David. Oh, y hermanos, toda su vida ha sido una Dorcas. Usted ha visto a Juana vestido en vestido. Casi todos sus vestidos Elizabeth fabricó. Ella es costurera. Desde niña empezó a la edad de 6 como Dorcas. Es la razón por qué debe tener de Dios. Yo no tuve de Dios.
Isaac vino después de ella. Yo estaba equivocado y Dios quiso que yo me humillara y yo me humillé. Pero lo que estoy diciendo, ahí estaba colgada, no movimiento y de repente, ¿verdad? La niña, porque Dios milagrosamente atendió a su nacimiento y ella nació de carne y sangre y de hueso, ¿verdad? Y por haber nacido de los lomos míos y del vientre de mi esposa, era, ¿verdad?, nacido en pecado. Y en el momento que nació era inocente, pero enseguida se fue pecando, ¿verdad? Se fue mintiendo, se fue defraudando y lo que sea, lo que hace el hombre. Y por eso cada hombre nacido de mujer tiene que morir. Usted tiene que saber. Aquí podemos negar muchas cosas, pero no puede negar la muerte. Nadie aquí va a levantar y ser tonto y decir, pues, yo nunca voy a morir. Tú bien lo sabes. Tú lo has visto, hasta los niños, los jóvenes. Ellos sí quieren vivir y llegar a ser grande de edad, pero nunca se sabe. Solamente Dios sabe porque Él planeó todo. Él planeó la vida de mi hija Elizabeth milagrosamente y aún su nombre que yo no tenía. Yo pensé que la tenía, quería tenerlo de la palabra de Dios. Y tenía Isaac Daniel, pero no le cabía Isaac Daniel a ella. Usted entiende, ¿verdad? Y así es el primer nacimiento, ¿verdad? Es un milagro. Y tú naces hijo de la carne, hijo con un cuerpo de pecado. La Biblia, por toda la Escritura, nos llama el primer nacimiento, el cuerpo de pecado. Tenemos este nacimiento y todos nosotros hemos pecado, algunos más graves que otros, pero todos somos pecadores. Y por eso tenemos que morir. Ahora, Cristo hablando con Nicodemo, y vamos a llegar al mensaje dentro de un rato, pero es necesario ver, abren sus Biblias y vamos a ver lo que cuando ya este hombre no entendió, capítulo 3 de Juan, Cristo le dijo en versículo 6, pues vamos a leer el versículo 5 también, respondió Jesús, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Ahora, él no entendió de lo que era el agua. El agua puede ser dos cosas. El agua viva es la palabra de Dios. Esta es nuestra madre espiritual, como le he enseñado. En cada nacimiento tiene que tener madre y padre, sea físico o sea espiritual. Dios es nuestro Padre espiritual y Jesucristo es nuestro Padre espiritual y el Espíritu Santo es nuestro Padre espiritual, un solo Dios, pero manifestado en tres personas. Y Él es nuestro Padre, pero su palabra es nuestra madre. La Biblia dice en 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 23, siendo renacidos de semilla incorruptible por la palabra de Dios. Aquí está la semilla de nuestra madre. Y el Espíritu de Dios es la semilla de nuestro Padre. Y cuando la palabra se une con el Padre Celestial, produce, lleva, ¿verdad?, a luz un hecho hijo de Dios. Y por eso Cristo dijo, versículo 6, lo que es nacido de la carne, carne es. Hermanos, aunque hayas nacido de nuevo, todavía carne es. No es un cuerpo salvo, es un cuerpo dominado por el otro nacimiento.
Porque hay dos criaturas y hay dos naturalezas. Y las dos naturalezas luchan el uno con el otro. ¿Verdad? Y usted creciendo y conociendo a Cristo, tú des a la naturaleza nueva que recibiste por el segundo nacimiento, tú le das dominio a él por el Espíritu de Dios, porque Cristo dijo, lo que es nacido de la carne, carne es, pero lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Y son diferentes. Están a dos polos contrarios. ¿Me está escuchando? La naturaleza de la carne es a otro polo completamente opuesto al polo del Espíritu de Dios. Pero ahora, como la hermana cantó, libre soy. He sido librado del cuerpo del pecado. Romanos capítulo 8, versículo 1 y 2. Estoy librado de esta carne, de mi cuerpo, por el Espíritu que vino a morar adentro de mí y unirse con mi espíritu, levantar mi espíritu que en cuanto a Dios estaba muerto, en cuanto al hombre sí estaba vivo, pero en cuanto a Dios no podía yo adorar a Dios en espíritu. Por eso le adoraba siendo dominguero, ya tratando de hacer buenas obras, juntamente con mis malas obras. Tomar, ¿verdad? Ser mujeriego, mentiroso, pero a la misma vez dominguero. Bien santito, ¿verdad? El domingo, con todos los demás. Pero entre semana, yo era, ¿verdad? Yo era un, pecador. Yo era un malo. Entonces, el segundo nacimiento también es un milagro. Ahora, este es un misterio. Ahora, el primer nacimiento no es tanto misterio, porque se puede ver. La unión del hombre con la mujer, y luego le vele crecer y tener la panza, y luego nace el niño, y ahora tiene toda la explicación, ¿verdad? Científico. No bíblico, pero científico. Pero el segundo nacimiento se trata con personas ya que son entendidos. Cuando yo nací, cuando tú naciste, tú no entendiste nada. Tú no tuviste nada que ver con su primer nacimiento. Pero su segundo nacimiento, tú tienes algo que ver. Tú tienes inteligencia. Tú tienes respuesta. Tú tienes que contestar delante de Dios por su maldad. Y así tú tienes que decidir, yo me arrepiento. Yo dejo el pecado, yo dejo el perverso mundo. Ahora yo quiero ser miembro en mi cuerpo del reino del mundo. Yo no entendí cuando yo nací que yo era ciudadano del reino del mundo. Y luego cuando nací otra vez, que llegué a ser ciudadano de los cielos. Un gran misterio. Yo quedaba igual en cuanto a mi cuerpo. Yo comía igual, yo dormía igual, yo trabajaba igual, yo andaba igual en cuanto a mis funciones. Pero había cambiado algo. Había cambiado mi corazón. Dios había venido adentro de mí para cambiar adentro de mí. La criatura en su primer nacimiento no tiene que cambiar nada. Tiene 5 dedos cada mano y 5 dedos en sus pies y 2 brazos y 2 manos y 2 pies. No quiere cambiar nada. Pero con el segundo nacimiento va a haber un cambio, una transformación que Dios hace en cuanto a este hombre nacido de nuevo. Ahora, y le pregunto, ¿has tenido tú esta transformación?
¿O sigue usted igual como antes, nada más religioso? Nada más estando y cantando himnos, leyendo la Biblia, orando a Dios. Pero en cuanto a su vida, en cuanto a su cuerpo, el cuerpo todavía domina y ordena, porque no puedes, con el nuevo nacimiento, llegues a tener otro patrón. En el primer nacimiento, su patrón es el yo, es el cuerpo, que gobierna y le lleva. Y Satanás que lleva el cuerpo atrás de él, guiando, impresionándote, es decir, inspirándote. Pero en el nuevo nacimiento entra otra persona, de tomar las riendas y así, como la Biblia dice, nótelo por favor. Noten Gálatas capítulo, tú has leído, pero vamos a leerlo otra vez. Gálatas capítulo 5, por favor, Gálatas 5, y vamos a leer, por favor, versículo 16. Digo pues, andad en el Espíritu, ¿y qué? Y no satisfagáis la concupiscencia de la carne, porque la carne, el cuerpo de carne, cuando dice la carne, está hablando de su cuerpo. El cuerpo de pecado, la carne, codicia contra el Espíritu. Ahora, hay otro patrón que es el Espíritu Santo. He nacido de agua y del Espíritu, de la palabra de Dios mi madre y del Espíritu de Dios que es mi Padre y mi guía. Él entra para guiarme. Y entonces hay una lucha. Esta carne lucha contra el Espíritu. El Espíritu lucha contra el cuerpo. Y depende a quien tú des el honor y las riendas. Si tú dices, Espíritu de Dios, yo nací de ti, es un gran misterio, yo no lo veo. A veces lo siento, pero muchas veces no siento nada. Pero yo sé que tú estás en mí y que me has perdonado por la sangre de Jesucristo. Y por eso le doy las riendas de mi vida. Aquí estoy rendido. Hasta presento mi cuerpo en sacrificio vivo para que tú tomes mis manos, mi lengua, mi boca, mis ojos, mis oídos, mis pies, todo mi cuerpo y lo uses para la gloria tuya. ¿Has hecho tú eso? ¿Ha sido una transformación en usted por la gracia de Dios? Dice, y estos se oponen, es decir, el cuerpo de pecado se oponen al espíritu, el espíritu se opone al cuerpo de pecado, se oponen entre sí para que no podáis hacer lo que quisieras, ¿verdad? Tratamos de hacer lo que es bueno y correcto y el cuerpo dice, no, no quiero, hasta rebela, obstinado y trata, ¿verdad?, de impedirme, pero dice, mas si sois guiados por el Espíritu, si tengo otro Padre, otro que me guíe, me va a decir en su palabra cómo tener la libertad y cómo andar, como la hermana cantó, libertad, libertad, oh, qué bueno, libre del diablo, libre del cuerpo, libre del mundo, libre de malos pensamientos, libre de deseos malos, ¿verdad? ¿Has tenido usted esta libertad? Pues así es el nuevo nacimiento. Nos hace libre para poder seguir al Espíritu del nuevo nacimiento. Entonces, Dios, desde antes de la constitución del mundo, planeó todo eso de mí. Yo no sé de usted. Yo he leído y he entendido. Vamos a leerlo, por favor. Apocalipsis, capítulo 17. Léelo conmigo, por favor.
Tú lo has leído tal vez en otra ocasión, tal vez conmigo o con el hermano Mauro. Apocalipsis 17 y note, 17, versículo 8, dice: la bestia que has visto era y no es, y ha de subir del abismo y ha de ir a perdición, y los moradores de la tierra cuyos nombres no están escritos, note, y los moradores de la tierra. ¿Es usted un morador de la tierra? ¿Hay uno aquí que no es morador o moradora de la tierra? Todos nosotros somos moradores de la tierra. ¿Qué? Que no están escritos en el libro de la vida desde la fundación del mundo. Se maravillarán cuando vean la bestia que era y no es, aunque es. Ya, Dios escribió un libro antes que Él formó a Adán y luego formó a Eva y trajo la mujer al varón. Antes que tú naciste, antes que mamá y papá, Él tuvo un libro. Ahora, una pregunta: ¿está su nombre en el libro? Entonces dice, ¿quién sabe? Pues tú debes saber. Si tú no sabes, ¿qué seguridad vas a tener de los cielos, de la eternidad, de vida eterna? Entonces, sigue leyendo conmigo, por favor, en capítulo 20 de Apocalipsis. 20 y versículo 15. Dice: y el que no fue hallado escrito en el libro de la vida fue lanzado en el lago de fuego. Fíjase, si su nombre no está en el libro de la vida, en otro lugar es el libro de la vida del Cordero, que es Jesucristo. Y el que no está en este libro, tarde o temprano, va a ser lanzado, va a ser arrojado como se arroja una pelota al infierno, para nunca regresar del infierno. También note en capítulo 21 y versículo 27. Dice: y no entrará en ella, hablando de la Nueva Jerusalén, nuestra casa donde vamos a vivir ahí con el Señor en el aire, es la Nueva Jerusalén, que Él está terminando, ya pronto va a estar acabado, y como cantamos el último himno, oh Señor Jesús, ¿cuándo vendrás? Pues Él vendrá cuando la casa está hecha y terminada, y el padre le dice: hijo, vete a traer su novia, porque tú vas a tener bodas aquí en los cielos. Somos comprometidos. Y recuerda, en la familia judía, cuando el padre de la novia se fue con el padre del novio, hicieron un contrato con Dios, estaba hecho su matrimonio, nada más no podían unirse, porque el hombre tuvo que hacer la casa, fuera de la casa de su padre, ¿verdad? Tuvo que tener su propio domicilio, y así es. Cristo ya está haciendo una casa para su esposa, para su novia, que la va a tomar y llevar al tribunal de Cristo, y luego las bodas del Cordero. Y pues la pregunta es: ¿está su nombre escrito en su libro? Y no entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación o mentira, sino solo aquellos que ¿está escuchando? Solamente aquellos que están escritos en el libro de la vida del Cordero. Ellos son los únicos que van a entrar. Solamente si su nombre ha sido escrito, y la única manera de tenerlo escrito en este libro, desde antes de la fundación de la tierra, es por arrepentirse y recibir a Cristo como su único y suficiente Señor y Salvador, apartando del pecado de este perverso mundo, del cuerpo de pecado,
y sirviendo a Dios. Usted dice, pues yo no me interesa lo que tú lees de la Biblia, yo sé que soy salvo. Pues cree lo que tú quieres creer. Yo nada más le estoy diciendo lo que Dios dijo y leyéndolo de la bendita palabra de Dios. Solamente desde antes de la constitución del mundo, planeado por nuestro gran Dios. Usted dice, pues, ¿cómo hermano David supo? Pues, la Biblia dice en capítulo 8 de Romanos que él antes conoció quién iba a arrepentirse. Él conoció los hipócritas. Él conoció los fingidos, los que pretenden. Pero él conoció también los que iban a abrir sus oídos y su corazón y transformarse, ser transformado por la obra de Dios, por la obra de arrepentimiento y la obra de creer a Dios y a su bendita palabra. Y según lo que él antes conoció, se llama su presciencia. Es otra palabra que usa en 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 2. Su presciencia, que significa antes conoció. Y según lo que él antes conoció, él predestinó. Él escribió un libro. Él supo que casi a la edad de 20, que yo iba a estar desesperado, contemplando suicidarme, y que iba a llegar a mi puerta el mismo día que yo iba a quitar mis sesos. Llegó el hombre con la palabra de Dios, y yo me arrepentí. Él sí lo supo, y ahí antes que yo existía, antes que era embrión, antes que tenía madre y padre, él puso en su libro aún mi nombre, que mis padres ni tampoco habían decidido, porque no vivían el uno con el otro. Todavía él escribió David Rite Lawrence en su libro. Bendito sea su nombre para siempre. Yo no lo supe hasta después de leer su palabra. Yo lo entendí. Ahora, si yo hubiera dicho a este hermano, pues vaya en su camino. Yo he decidido que yo no quiero vivir más. Tú no me puedes decir nada, pero no. Cuando él me dijo, y yo le pregunté, pues sí, yo soy David, pero ¿quién es usted, señor? Pues yo soy Ernesto McCullum. Y yo tengo 2 meses orando por un alumno aquí en la Universidad de Texas A&M, que su apellido es Lawrence. Y por eso vine este sábado, sabiendo que era el tiempo, Dios me guió de venir hoy, ir en la administración. Había como 8 o 9 nombres con apellido Lawrence. Es un apellido algo común en los Estados Unidos. Y yo iba uno por uno, hasta que llegué al nombre David, y Dios dijo, ahí está el hombre. Y tenía al lado de su nombre su dormitorio, su número, ¿verdad? De su cuarto, en el 4º piso. Y aquí estoy. Y con esta explicación yo dije, Señor, pase. Y él pasó con su Biblia y me empezó a hablar. ¿Y sabe qué? Me libró de la muerte física y de la muerte eterna. ¿De veras? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué sucedió esto? Porque Dios lo había planeado todo. Yo no lo sabía, pero Dios lo había planeado todo. En la vida tuya, en la vida mía, si somos nacidos de nuevo. Hasta la Biblia dice que Dios va delante de nosotros. En cuanto a nuestro primer nacimiento, lee conmigo en Salmos 139, por favor. Salmos 139. Y vamos a leer versículos 5 a 10. Detrás y delante me has rodeado.
y sobre mí pusiste tu mano. Pues yo no supe que la mano de Dios estuvo sobre mí. 3 veces yo debería haber estado muerto, hermano. Una vez, anegando en el mar Caribe de la isla de Puerto Rico, estaba completamente, ¿verdad?, fuera de mí mismo. Cuando ya estaba anegando, había ya hundido en el agua, porque había cortado, estábamos en lugar de muchos tiburones, y mi compañero donde estábamos pescando con arpones y con una cámara, él dijo, pues, vete nadando, pero era 200 metros hasta la playa. Pero yo fui y con el cansancio y pérdida de mucha sangre, yo, hermano, había ya tragado mucha agua salada y estaba gritando, Dios, me muero, cuando un negro, en aquel entonces no supe porque estaba desmayado ya, me agarró con una mano, un puertorriqueño, y me jaló en la lancha y luego me dio respiración. Él sabía cómo darlo y me revivió. Y luego tomó un trapo y remendó mi mano. Aquí tengo entró, ¿verdad? El arpón entró por aquí y salió por acá. Tengo cicatrices todavía. Y mi amigo quitó, ¿verdad? La cosa ahí al punto, y lo sacó y empezó. Y con el cansancio, pues yo estaba muerto, hermanos. Pero Dios no planeó mi muerte hasta después que yo fuera salvo por la gracia de Dios. Mi muerte está planeado, no me malentienda, pero no antes de nacer de nuevo. Y por eso me salvó. Habíamos pescado por 8 horas, hermanos, sin ver nadie, ni una lancha, ni una persona. ¿De dónde vino este puertorriqueño? Solamente Dios sabe. Dios planeó, ¿verdad?, que yo no muriera esta vez y otras 2 veces, porque Él tenía un plan para mi vida. Déjeme preguntar, ¿tiene Dios un plan para la vida tuya? ¿Es usted consciente que Dios ha planeado su primer nacimiento, su segundo nacimiento? Pues yo espero que sí. Y en el segundo nacimiento, tal conocimiento es muy maravilloso para mí. Alto es, no puedo comprender. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿O a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, ahí estás tú. Y si en el infierno hiciera mi lecho, he aquí ahí tú estás. Si tomare las alas de alba y habitare en extremo de mar, aún ahí me guiará tu mano, me asiará tu diestra. Mire, yo estaba, hermano, en el extremo del mar. Y Dios tenía un plan y no podía morir. Él también, para usted la misma cosa. También el camino de salir totalmente, ¿verdad?, de este mundo. Noten Salmos capítulo 8. Pues yo ni supe que yo era esclavo del mundo. Yo ni supe que el diablo era mi Dios. Yo pensé que Dios, Jesucristo, era mi Dios. Puesto yo le profesaba, yo había sido bautizado un niño de 9 años, pero no salvo, no nacido de nuevo. Pero así me dijeron, ahora David, que has sido bautizado, tú eres salvo, tú eres nueva criatura. Y pues yo no entendí lo que era nueva criatura, pero acepté la palabra del pastor que pues yo nací de nuevo, pero yo era peor y peor y peor cada año que pasaba. Nunca algo nuevo, transformado o cambiado hasta cuando era grande, a esta edad, casi 20 años. Entonces, note cómo lo dice en Salmos 80, versículo 8. Hiciste venir una vid de Egipto, echaste las gentes y la plantaste.
Israel, hermanos, nos recuerda cuando había hambre en la tierra y Jacob mandó sus hijos para ir a Egipto y pedir alimentación para la familia. Regresaron. Usted ha leído los últimos capítulos de Génesis o debes leerlo y saber que luego toda la familia, 70 personas, bajaron a Egipto en estos 7 años de hambre. Ahí fueron hospedados y crecieron y llegaron a ser una nación grande y estuvieron 400 años en Egipto, que siempre Egipto tipifica el mundo. Recuerda, siempre en la Biblia, cuando habla de Egipto, está hablando del mundo y el Dios del mundo, que es Satanás. Ellos eran idólatras pero idólatras de tantos ídolos que tuvieron ellos. No eran cristianos, no eran, ¿verdad?, judíos, y vivieron aparte en el mundo. Y vino el día que Dios dijo a Moisés: yo quiero que mi pueblo salga de Egipto. En el nuevo nacimiento, el pueblo de Dios que Él conoció desde antes de la constitución del mundo, la primera cosa es salir del mundo, de todas sus vanas prácticas, ¿verdad? Sus prácticas financieras, sus prácticas educativas, sus prácticas religiosas, sus prácticas, ¿verdad?, de diversión. ¿Has sido tú librado del mundo y todo, verdad? Su sistema financiero, muchos de ustedes todavía están bajo, ¿verdad?, jugando con Dios y jugando con la palabra de Dios y debiendo mucho dinero que usted no puede pagar. Pues este es el sistema, ¿verdad? Pues tenemos que divertirnos. Pues, ¿qué estoy diciendo? Dios quiso que su pueblo saliera del mundo, de Egipto, y los llevó con 10 milagros. Usted ha leído. Entonces dice, note versículo 9, preparaste el terreno delante de ellos. Todo está preparado, hermanos. Ellos salieron, les llevó a la tierra y no quisieron entrar. Tenían temor de los gigantes, tú recuerdas la historia. Y trajeron la mayor parte, 10 de ellos, uno de cada tribu, ¿verdad? Trajeron mal reporte y ellos condenaron a Dios y condenaron a Moisés, y solamente 2 dijeron, Josué y Caleb: sí, pueblo, anímese, podemos entrar, Dios está con nosotros, Él ha prometido. Y Dios se airó con ellos y le dijo, no van a entrar. Pero luego quisieron entrar y se fueron y murieron más que 30 entre ellos y volvieron porque ya había rechazado la voz de Dios. Déjeme decirle, muchos que dicen que han nacido de nuevo, pero no quieren entrar. No quieren dejar el mundo y entrar en la tierra prometida. La vida victoriosa. La vida que vence el cuerpo y vence la carne y vence el diablo. Pues, y luego también Dios planeó todo eso para Israel. Y recuerda que todos estos tuvieron que caer en el desierto. Y solamente 2 entraron. 2 entraron. Todos los demás cayeron. Tuvieron que morir fuera de la vida victoriosa. Allá en el desierto cayeron sus cadáveres, ¿verdad? Como tontos, como necios. Solamente Caleb y Josué con sus familias entraron. Todo esto fue dado como ejemplo para usted, para mí. Que el nuevo nacimiento, la primera cosa que nos hace es salir del mundo. Y llegamos a ser sujetos de otro reino, que es el reino de Dios. Y
el reino de Dios llegue a estar adentro de nosotros. Porque el Rey viene a vivir adentro de nosotros. Y somos sus seguidores de Él en este reino de Dios. Pero note, también Él planeó, después de nacer de nuevo, el orden para su vida, el orden para mi vida. Como salió con Josué y Caleb, muy bueno, muy bendecidos, pero para todos los demás, la maldición de Dios. Mire, tú puedes escoger bendición o maldición. Ahí tú escoges. Dios no le va a forzar. Tú puedes voluntariamente salir del mundo, dejar todas sus prácticas necias del mundo y luchar contra el cuerpo y contra la carne hasta dominarlo. O tú puedes decir, no, pues no, cuesta mucho para mí. Cuesta mucho para mí. Así era para ellos. Pero los que deciden entran en la vida victoriosa y son más que vencedores. La Biblia dice, no son solamente vencedores, son más que vencedores. Dios así lo planeó. Él ya lo tenía, todo esto en orden antes que yo naciera, físicamente o de nuevo. Antes que tú nacieras físicamente o de nuevo. No, yo no entiendo, hermano, yo no entiendo porque el pueblo de Dios no lee la Biblia. Qué cosa, qué maravilloso libro tenemos. Y todo esto de Israel, de salir de Egipto y dejar el mundo, es un ejemplo. Todo fue dado para ejemplo y para amonestarte a ti, que tú también puedes salir, que tú debes ser transformado, que tú debes dejar Egipto y andar en Canaán como un hijo victorioso. Y luego, Él planeó el orden de nuestra carrera, es decir, nuestra obra en el reino de Dios. Note una cita solamente, hay muchas. Lucas 2, versículos 25 y 26. Y aquí había en Jerusalén un hombre. Había en Puebla un hombre. Su nombre era David, Mauro, Ernesto, Antonio o quien sea. Pues había un hombre llamado Simeón. Y este hombre, justo y piadoso, era un hombre santo, un hombre nacido de nuevo. Y esperaba la consolación de Israel. La consolación de Israel es la promesa del Mesías, que iba a venir y llevarle, ¿verdad?, al reino de milenio aquí en la tierra. Les iba a llevar al reino de los cielos. Y note, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al Cristo el Señor. Aquí era una revelación que le vino a él, que tú no vas a morir hasta que tú veas el Mesías. En su carrera, tú tienes que vivir. David, en su carrera, tú no puedes anegar allá en el mar Caribe, David. Tú tienes que ver a la congregación de la iglesia de Puebla, en México, en la República Mexicana. Pues yo no sabía nada de esto, ¿verdad? Él tuvo una revelación. Dios todavía revela a su pueblo las cosas que Él tiene planeado. Vale la pena orar y preguntarle, Señor, ¿qué quieres tú que yo haga? ¿Cómo quieres tú que yo viva? Entonces, y vino por el Espíritu al templo. ¿Cuándo? ¿Cuándo vino al templo? Y cuando los padres metieron al niño Jesús en el templo, hermanos, no había celular, no había teléfono, no había periódico, no había nadie que le decía, mire, Cristo, el bebé Cristo Jesús,
va a estar en el templo tal día, tal fecha, tú debes ir y verle porque le ha sido revelado. No. Usted dijo que era una coincidencia en ninguna manera. Era un plan de Dios. Dios la había planeado. ¿Qué ha planeado para ti? ¿Sabes tú qué Dios ha planeado para la vida tuya? Te pregunto. Desde antes de la constitución del mundo, Dios planeó su vida. ¿No tienes por lo menos curiosidad de saber qué planeó Él para mí? ¿Puede usted imaginar mi Creador que sopló en mi nariz el aliento y me hizo un alma viviente aquí en la tierra? Y Él tenía antes de y levantarme, ¿verdad? Como un alma viviente. Él tenía un plan para este bebé, para este niño, para este joven, para este adolescente, para este pecador. Él tenía un plan. ¿Ve? Entonces, y cuando los padres metieron al niño Jesús en el templo para hacer por él conforme a la costumbre de la ley, él entonces le tomó en sus brazos y bendijo a Dios, diciendo: Señor, ahora despides a tu siervo en paz conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos y luz para revelación a los gentiles y la gloria de tu pueblo Israel. ¡Qué maravilla! Él planeó todo esto para este varón, ¿verdad? Y luego, Él tiene planes acerca del fin de su carrera. Escúcheme bien. Está establecido ya en la mente de Dios. Cuando tú tienes que morir. Cuando yo tengo que morir. Pero escúcheme bien. La Biblia nos dice claramente en Eclesiastés. Léelo conmigo. En Eclesiastés. Y lee conmigo capítulo 7. Después de Proverbios. Capítulo 7. Y vamos a ver versículo 17. No hagas mucho mal, ni seas insensato o necio. ¿Por qué habrás de morir, antes de tu tiempo? Ahora escúchame bien. Dios ha planeado una muerte para usted y sin temor. Ningún hijo de Dios debe temer la muerte. La muerte nada más es un aguijón, como dice en 1 Corintios. Es un vehículo para ponerle en la presencia de Dios en el tiempo apropiado. En el tiempo, ¿verdad?, establecido por Dios. Desde antes de la constitución del mundo, nació, le vio su vida, le vio su nuevo nacimiento, su carrera, y le vio su muerte. Y lo planeó. Lo planeó. A una hora correcta. No, ¿verdad? 30 minutos tarde. No 2 días antes. Y nunca, ¿verdad?, fuera de tiempo. Pero con la maldad, con la rebeldía, la obstinación, por no obedecer a Dios y no seguir la guianza de Dios, porque Él planeó que el Espíritu de Dios viviera adentro de usted para guiarle en donde tú vas a vivir, qué vas a comer, cómo vas a vestir, cómo vas a trabajar, si vas a ser comerciante o nada más empleado bajo su patrón. Dios planeó todo. Es su responsabilidad averiguar, pues cómo va a... Pues el Espíritu de Dios le va a guiar si tú le dejas guiar. Si tú le busques todos los días. Ahora, déme darle un ejemplo ahora en la mañana.
Hermano Juan está muy enfermo. Él no me pudo traer. Pobre hermano Fernando y hermano María están tan ocupados con tantas otras cosas de la obra de Dios, saliendo, evangelizando. Ellos no me podían traer. Y mientras que oraba, me vino el pensamiento del Espíritu. Pues llama al hermano Ernesto. Ya tengo compromiso de ustedes de estar aquí cada 15 días. Hermano Miguel me había llamado, otros 2 hermanos me habían llamado, invitándome, ¿verdad?, de venir. Y yo no quise fracasar, hermano. Yo no quise no cumplir mi promesa con la iglesia de estar aquí. Entonces llamé al hermano Ernesto, hablé con el hermano Mauro, a ver si tú puedes tomar un autobús y traerme. Y él vino y me trajo. Nunca había pensado de esto. Nunca había entrado en mi mente. Al contrario, yo estaba pensando, pues voy a llamar al hermano Mauro y decirle, yo no puedo venir, hermano, no tengo a alguien que vaya conmigo. Y los hermanos me han dicho que yo no debo viajar solo con todo, ¿verdad?, los malignos que están, los violentos y asaltantes y narcotraficantes, que no debo yo viajar solo. Estuve dispuesto, pero yo dije, no, pues no voy a ir. Y luego el Espíritu Santo me guió a hablar con hermano Ernesto y él vino y me trajo para que pudiera estar aquí y pudiera regocijarme con este mensaje que es para mí. Es algo que yo he experimentado. Es el gozo de mi vida, de saber que toda mi vida ha sido planeado por Dios. Y yo he podido buscarle a Él y saber cómo andar y cómo vivir y cómo agradecerle y bendecirle y tener su prosperidad y su mayor bendición en mi vida, hermanos. Yo no sé por qué tú no quieres aceptar el hecho que Dios lo planeó, la vida tuya, sea mujer, sea joven, jovencito. Hay muchos jóvenes aquí que todavía no saben ningún plan para su vida. Si voy a trabajar, si voy a estudiar, si voy a recibir a Cristo o si voy a ir al mundo. ¿Por qué no empiezas a buscar a Dios? Padre, aquí estoy. Tú planeaste mi vida, yo no sé qué es el plan tuyo, pero quiero saber. ¿No crees tú que el plan de Dios es mejor que el plan tuyo, hermanos? ¿No crees? No puede ser ningún plan mejor o mayor que el plan de Dios. Él tiene tanto interés de usted. Él tiene tanto amor por usted que planeó su primer nacimiento, su segundo nacimiento, su venida a esta iglesia, ¿verdad? Su carrera, su trabajo, su marido. Él planeó su esposa, sus hijos. Los planeó todo. Oh, bendito sea su nombre para siempre. Me humilla. Me hace sentir como si fuera yo nada. Nada, absolutamente nada. Pero de poder caber en el plan de Dios. Qué privilegio, qué honor de nuestro Padre. Él planeó mi fin aquí en la tierra. Y Él no quiere que yo muera fuera de tiempo. Usted recuerda Ezequías, en capítulo 38 de Isaías lo puede leer. 38 y 39. Vino el profeta después de haber tenido un récord impecable delante de Dios. Fue uno de los reyes más venerados y apreciados que Judá jamás había tenido. Porque él quitó la idolatría, él instituyó otra vez la adoración a Jehová Dios. Y era un hombre, pero muy precioso.
Pero un día el profeta le vino y le dijo, Ezechías, pon tu casa en orden, porque tú tienes que morir. Y él se acostó en su cama, estaba con una llaga que le estaba matando. Y empezó a llorar delante de Dios. Y no quiso morir, aunque Dios había dicho, tú vas a morir. Poner su casa en orden. Dios puede hablar con cualquiera de nosotros de la misma manera, pero ¿cómo vas a reaccionar usted? Él reaccionó mal. Y Dios oyó su oración. Y le dijo a Isaías, vuélvete a su casa y dígale que le voy a dar otros 15 años de vida en la tierra. Pero hermano, los 15 años era un desastre. Él hizo una liga con Babilonia, que después el profeta vino y dijo, porque tú has mostrado su casa a los babilónicos, a los paganos, a los idólatras, les ha mostrado todas sus riquezas y todas las bendiciones de Dios. Dios dejará que Israel en esclavitud por 70 años en Babilonia. No le va a venir en sus días. Y también una de sus esposas dio luz a un niño que se llamaba Manasés. Pero Manasés se levantó y reinó 58 años en Judá y llevó Judá a la basura, a la idolatría. El único otro rey que era casi igual como él era Achab de Israel. Pero si hubiera muerto, cuando Dios le dijo que pon tu casa en orden porque vas a morir, hubiera tenido pero una recompensa, un récord, pero bien limpio hasta la fecha en el día de hoy, pero ya fue manchado por ser necio, por no querer morir. Yo le pregunto, hermanos, cuando llegue el momento de morir, ¿está usted listo? Yo y Juana hablamos de esto mucho. Precisamente esta semana lo hemos hablado. Y hasta quedé un poco maravillado con este mensaje que Dios me dio, que me llamó una de mis hijas el lunes en la tarde y dijo, papá, yo y Elizabeth, su hija mayor, estábamos hablando de que si tú mueras antes de mamá, ¿qué de mamá? ¿O qué de usted? ¿Qué de su cuerpo? Ella estaba llorando. Me dijo, papá, yo no quiero hablar de estas cosas. Y le dije, ¿por qué no quieres hablar de estas cosas? Son inevitables. Tenemos que confrontarlos. La muerte es más segura que la vida. Entonces le dije, pues, he hablado con hermano Mauro y si yo muera, aquí ha estado mi vida. Yo no quiero que Juana pague 5, 6, 7 mil dólares para transportar mi cuerpo en un avión hasta Tennessee. En ninguna manera. Hablé con el hermano Mauro, que ella, ¿verdad?, puede llamar la ambulancia y traerlo aquí y sepultarlo aquí en el panteón donde el hermano sepultó el niño Isaías. Tal vez al lado de él. ¿Quién sabe? Yo no sé dónde, pero no voy a pagar mucho dinero. Yo no temo el muerte, porque Satanás tenía el dominio de la muerte, pero Cristo lo quitó de él. Y se le quitó también el infierno de su dominio. Es Cristo que tiene las llaves de la muerte y las llaves del infierno. Cuando él salió del infierno, mientras que su cuerpo yacía en la tumba y no vio la corrupción, él estaba trabajando, ganando y salvándonos de la muerte y también del infierno. Él fue personalmente en su alma. Lee la Biblia. Así nos enseña. Entonces, le dije, ay, pero papá, todos los panteones de ahí son católicos. No, hija. Ay,
panteones comunitarios para todo el pueblo. La Iglesia Católica sí tiene algunos de sus panteones que son para sus feligreses de ellos. Pero allá donde sepultamos el niño, es para todo el pueblo, ¿verdad? Sea evangélicos o islámicos o quien sea. Ah, pues yo no supe esto. Pues yo sí lo supe. Y así, entonces, pero ¿qué va a hacer, papá? Somos 4 de sus hijos que queremos venir. Pues si quieren venir, tiene refrigeración aquí como en los Estados Unidos. Aquí México no es tercer país en el mundo, ya se ha levantado. Tiene todas las cosas y amenidades aquí como los Estados Unidos. Le puede poner el cuerpo, ¿verdad? En la refrigeración y ustedes pueden venir 3, 4, 5 días después y tener el funeral. ¿Por qué no? Y ella dijo, ay, gracias papá por orientarme con todo esto. Quedó contenta con la orientación. Pero es inevitable, hermanos, la muerte. Y debemos de acercarlo con gozo. ¿Por qué quiero yo vivir si Dios ha planeado el día de mi muerte? Si Él planeó toda mi vida cristiana y ahora me quiere llevar, ¿por qué quiero yo seguir viviendo? Juan así me va a extrañar, tal vez a algunos de ustedes, yo no sé. Pero al rato, todos nosotros vamos a estar juntos, todos vamos a estar con el Señor, con Él. Entonces, ¿por qué en el nombre de Dios temer la muerte? Si el Señor Jesucristo lo ha vencido, me ha levantado sobre la muerte. Hasta la segunda muerte no tiene dominio sobre mí. Pues vamos a leerlo. Capítulo 15 de 1 de Corintios. Y note versículo 55. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? El aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado es la ley. Pero, más gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos la victoria sobre la muerte. Es como la aguja que le pica, se hincha después, pero el picazón ya más es un rato, no duele más después. Y luego, con este picazón, estoy en la presencia de Dios. Note como lo dice en 2 de Corintios, capítulo 5, y note versículo 7 y 8, porque por fe andamos, no por vista. Estamos confiados y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes con el Señor. Mira lo que dice Pablo. Quisiéramos estar ausentes del cuerpo, hermano. Tenemos un cuerpo nuevo, glorificado, que nunca va a tener un dolor de estómago. Nunca se va a tropezar y lastimar el pie. Nunca, hermana. Nunca va a haber otro pie lastimado. Nada de esto. ¿Por qué quiero quedar con este cuerpo que cada rato mis rodillas me están adoloridos, están hinchados mis pies y mis tobillos y casi no puedo caminar? Cuando tengo promesa de un cuerpo nuevo como el cuerpo de Jesucristo que no tiene límites por gravedad o por dolores o por enfermedades o por necesidades, nada de necesidad. Pues Pablo dice, quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes con el Señor. Es decir, el momento que yo dejo el cuerpo, no debes enlutar por mí. Al contrario, regocijarse, y yo voy a regocijar por ti. Porque tú has ido delante de mí, me está esperando, y un día pronto todos vamos a estar juntos ahí con el Señor. No es ningún mito, no es ninguna fábula, es la pura verdad. ¿No puedes tú creer lo que Dios dice?
Bendito sea su nombre para siempre, amados. El fin de la carrera tiene que venir tarde o temprano. Tarde o temprano. Pues Dios lo planeó todo. Bendito sea su nombre. Padre, gracias por su preciosa palabra. Está escrito en su libro, lo hemos leído, que tú eres el Dios todopoderoso de toda criatura que nace del vientre de la mujer, con carne, sangre y hueso. Un milagro de Dios, hasta tu presente, soplando aliento, un alma viviente. Y luego, después, llega nuestra Madre Espiritual, nos despierta y nos habla y nos dice, tú eres pecador, tú vas a ir al infierno, tú vas a morir la segunda muerte, muriendo por toda la eternidad sin poder morir. Nazcas de nuevo, empiezas una vida transformada, dominada por el Espíritu de Dios, y una carrera en Canaán de victoria, de estar en la tierra prometida y luego acabando en el plan de Dios. Al fin de la carrera, Pablo dijo, he peleado la buena batalla, he guardado la fe, y por eso hay una preciosa corona que está guardado por mí y para todos los que aman la venida de nuestro Señor Jesucristo. O tal vez, Padre, el fin vendrá antes de morir, cuando tú vengas en el aire y arrebatas a tu iglesia, a los tuyos, a tu novia, y luego tienes el tribunal de Cristo planeado, y luego tienes las bodas del Cordero planeado, y luego tienes el milenio aquí sobre la tierra planeado, Cristo reinando, y luego tienes planeado cuando Cristo va a entregar el reino en las manos de Dios Padre. Y vamos a entrar en la eternidad. ¡Qué planes! ¡Ay, Dios mío! Santificado sea tu nombre. Yo quiero caber en todo este plan, ahora y para siempre jamás. Tal vez habrá otro que quisiera también saber dónde quepo yo. ¿Quepo yo en un nuevo nacimiento? ¿Ya ha escrito mi nombre en el libro de la vida del Cordero desde antes de la constitución del mundo? Ay, Señor, hay algunos que todavía no tienen ningún plan. Viven de día en día pensando, suponiendo, imaginando, soñando, pero no sabe el plan de Dios. Hable con ellos, despiértelos. Si tú te encuentras aquí, tú no sabes el plan de Dios para su vida. Vamos a orar juntamente con usted, que Dios manifieste su deseo de conocer su plan y caber en su plan si quisiera. Que Dios le manifieste su plan para su vida de veras. Y que Dios le asegure en su corazón que mi nombre está en el libro. Por la sangre de Jesucristo está en su libro. Y tú puedes saber, tú debes saber que mi nombre está en el libro de Dios. Padre, gracias por los que han venido, tal vez algunos o todos de ellos, yo no sé, ya nacidos de nuevo, pero quieren conocer el plan de Dios. Ay, qué precioso plan.
Qué maravilloso Dios que ha planeado la vida de todos nosotros, no solamente los pastores o evangelistas o profetas, pero cada ser creyente. Tú has planeado por ellos su vida y espero que tú les enseñes. Oremos juntos, Padre, pidiendo que tú manifiestes este plan, leyendo su Biblia, orando a Dios, escuchando la presentación de su bendita palabra, que el Espíritu de Dios pone su dedo y dice: hijo, ¿no ves? Ahí está mi plan. ¿No ves, hija? Ahí está mi plan para la vida tuya. Oh, qué gozo cuando un día me hiciste ver el plan. No todo el detalle, pero que tú habías planeado que yo dejara los Estados Unidos y viviera en la República Mexicana y aquí predicara su palabra, aún en un español muy quebrantado, pero por la gracia de Dios. Qué plan precioso. Y es nuestro deseo ser sepultado aquí. Si yo no tengo el privilegio de levantarme en el rapto de la iglesia y muera antes, pues mejor me quedo, el cuerpo se quede aquí. Gracias por su plan. Bendito sea su nombre. Revela a tus hijos. Ayúdales a comenzar de leer la Biblia todos los días y siempre buscando: Padre, ¿qué planeaste tú para la vida mía, para la vida de mis hijos y de mi marido? Manifiéstame, Padre, lo que es el plan tuyo y tú lo manifestarás. Muchas veces por circunstancias, otras veces por una palabra de la bendita palabra de Dios, o por una palabra de un hermano, o por la palabra de un pagano. Tú puedes hablar y manifestar su plan en cualquier manera que tú quisieras. Nada más denos entendimiento y sabiduría para recibirlo y entenderlo y ponerlo por obra. Bendito sea su nombre para siempre, jamás. Gracias por tu palabra. Me ha bendecido mucho, Padre, porque lo hemos tratado de practicarlo ya más que 40 años, desde la edad de 20, viendo el plan de Dios y queriendo ver mañana, el plan para mañana y para el año próximo si nos dejes vivir.